En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. A poco que nos guste la historia, sabemos que el invierno siempre ha sido un actor geopolítico en el este de Europa. La guerra de Ucrania está sufriendo esa realidad y parece instalada en una zona ambigua de su evolución que separa la confrontación que se mantiene con la negociación que parece inevitable. No sabemos hacia dónde va a derivar, ya no tenemos una guerra con grandes ganancias o pérdidas de terreno, es más bien una situación de empate técnico sobre el terreno, con lo que igual pensamos, ¿cómo se puede salir de aquí? ¿Con una paz a la coreana, quizá? ¿Congelada durante décadas? Porque parece que los dos tienen líneas rojas que no piensan pasar. Lo que hoy define ese conflicto es el choque entre tres relojes estratégicos. El de Ucrania, que necesita sobrevivir, cada vez está más fatigada y cada vez lo están más sus socios. El de Rusia, que confía al estilo soviético en que alargar todo el conflicto vaya erosionando la resistencia de su adversario. Y el de Occidente, que por un lado está cansado, que por otro tiene ciertas fracturas y sobre todo que está liderado por un Donald Trump transaccional y nervioso, que quiere resultados rápidos. Por eso hay señales contradictorias últimamente, se reactivan los contactos entre Moscú, Kiev y Washington, se pacta una tregua energética que se incumple de forma reiterada a pesar de que las temperaturas caen a niveles extremos y que millones de civiles dependen de infraestructuras vulnerables. Y en paralelo vuelve a surgir la posibilidad de un encuentro directo entre Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin, pero Moscú insiste en que si se quiere, el presidente de Ucrania tiene que viajar a la capital rusa. No es un detalle menor porque en diplomacia, quien visita a quien te obliga a desplazarte hasta su territorio, te proyecta una carga simbólica de jerarquía brutal. El obstáculo ahora mismo sobre la mesa, lo sabemos, sigue siendo el territorio. Rusia exige quedarse con la totalidad del Donbass como condición innegociable para detener las armas. Y esto es una línea roja por parte de Ucrania, que según diversas informaciones habría acordado cederlo a cambio de garantías de seguridad de Estados Unidos, pero que eso ha sido desmentido por parte del propio Zelensky. Y es que el caso es que sabemos muy bien que los conflictos, las guerras, no terminan cuando cesan los disparos, lo hacen cuando se termina de confirmar y de redefinir el mapa. Sabemos que hay fórmulas intermedias que están sobre la mesa, zonas económicas sin presencia militar, territorios formalmente ucranianos pero bajo condiciones especiales, pero todos requieren de algo que no está ahora mismo sobre la mesa, confianza. Por eso Zelensky pone el foco en las garantías de seguridad, insiste en que Estados Unidos firme un compromiso de protegerla, pero además exige que ese documento se firme antes que el propio pacto de final de las hostilidades con Moscú. Parece bastante evidente que tiene pocas opciones de conseguir sus demandas. El caso es que garantizar la seguridad de Ucrania es una decisión estratégica, si da el paso Estados Unidos, que lo podría arrastrar a un conflicto directo en caso de nueva agresión. Y eso, a tenor de lo que dicen las estrategias tanto de seguridad nacional como de defensa del propio Departamento de Guerra de Estados Unidos, no parece estar en el horizonte estratégico de Washington, que tiene la mirada puesta en el eje Asia-Pacífico y a quien las disputas en Europa del Este le parecen un asunto regional. Rusia juega con su propia partida temporal, como decimos. El Kremlin está convencido de que prolongar la guerra erosiona a Ucrania al estilo de cómo se mantenían las negociaciones en la Unión Soviética. Recordemos que quien dirige Rusia era el director de los espías durante la Unión Soviética, por lo tanto no parece demasiado raro. El final de la guerra sabemos que además no suele coincidir con la llegada de la paz y por eso nos preguntamos, lo hemos hecho ya, pero insistimos en que Ucrania quizá pueda convertirse en otro escenario de guerra suspendida, porque al final no parece que haya mucha disposición de consolidar las realidades a futuro. Está en juego ahora mismo el modelo de seguridad europeo, ese que Estados Unidos dinamitó con la caída de la Unión Soviética, manteniendo estructuras que nos han llevado hasta este conflicto y desoyendo lo que querían los propios países europeos, la disolución del Pacto de Varsovia y la disolución de la OTAN. Pero más allá de quién es el culpable de que hayamos llegado hasta aquí, este conflicto, lo sabemos, es el laboratorio sobre el futuro orden mundial, sobre todo
sobre la capacidad que tienen las potencias revisionistas para conseguir sus objetivos, porque si lo consigue Rusia, que es la menor de ellas, ¿qué no van a conseguir Estados Unidos y la propia China? Al final, la pregunta original, ¿estamos realmente más cerca del fin de las hostilidades? Pues tiene una respuesta que es verdaderamente incómoda. Lo que estamos cerca ahora mismo, de lo que estamos más cerca, es de hablar del final, mucho más que de alcanzarlo. Es poco ambicioso, pero parece que es lo más realista. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta hablamos de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico. No se vayan. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. AppLovin es una compañía de tecnología móvil fundada en Palo Alto en 2012. La compañía se dedica principalmente a servir a los desarrolladores de apps para que puedan comercializar, publicar, analizar y monetizar su contenido. La empresa saltó al radar cuando Pocket Gamer clasificó a AppLovin en su lista de los 50 mejores creadores de juegos móviles. La historia de AppLovin es también una historia de adquisiciones, unas veces exitosas y otras que no funcionaron. La compañía anunció la adquisición de la empresa de monetización móvil MoPub de Twitter por $1.100 millones. Un año después, intentó comprar Unity Technologies a cambio de $17.000 millones en acciones. Un mes después, la junta de la empresa rechazó la propuesta. Bacalao, cocochas, mejillones de roca, lenguado. Ven a disfrutar del mejor producto del norte en Nicolasa. Vive el regreso de un clásico de la gastronomía madrileña a la calle Velázquez 150. Una casa de comidas vasca donde saborear la cocina de siempre. Reserva tu mesa en restaurantenicolasa.com o llamando al 910 86 47 92. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos con la información geopolítica de la jornada que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos por Irán, que mantiene el tono desafiante a pesar de las amenazas de Trump. El régimen de los ayatolás mantiene el tono de desafío ante las amenazas de Donald Trump, mientras el ministro de Exteriores Abbas Araqui viaja a Turquía en busca de una vía diplomática para solucionar la crisis después de que la Unión Europea alcanzara un acuerdo para calificar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista. Caracas aprueba la reforma de la ley de hidrocarburos. Reforma de la ley de hidrocarburos que abre una nueva era de comercio petrolero entre Venezuela y Estados Unidos. Caracas abre a partir de ahora su crudo a la inversión extranjera gracias al levantamiento de algunas sanciones a la industria venezolana. Además, los vuelos internacionales hacia y desde Caracas, mermados desde noviembre, podrían volver a la normalidad después de que Donald Trump anunciara que las conexiones se reanudarán el próximo jueves. El PP busca en Zagreb respaldo para rechazar la regularización extraordinaria de inmigrantes de Sánchez. Los líderes del Partido Popular Europeo celebran una reunión en Zagreb en la que el Partido Popular Español busca el respaldo de los conservadores europeos para rechazar la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el gobierno español. En la reunión se abordará
además la transición en Venezuela. Republicanos y demócratas alcanzan acuerdo para evitar el cierre del gobierno estadounidense. Senadores republicanos y demócratas y la Casa Blanca han alcanzado un acuerdo para intentar evitar in extremis un nuevo cierre del gobierno federal mañana sábado, aunque tendrán que salvar la oposición a los fondos destinados al Departamento de Seguridad Nacional, un asunto de discordia por las violentas tácticas contra inmigrantes. China guarda silencio tras recibir la invitación para formar parte de la Junta de Paz en Gaza. El gigante asiático ha acusado recibo de la invitación a unirse a la Junta de Paz creada por Donald Trump, pero guarda silencio, lo que anticipa un probable no integrarse en un órgano que buena parte de la comunidad internacional cree que debilita a Naciones Unidas. Trump designa a Kevin Warsh como sustituto de Powell al frente de la Fed. Trump ha puesto fin a meses de especulaciones sobre quién dirigirá la política monetaria de la economía más grande del mundo. Se trata de Kevin Warsh, que formó parte de la Junta de Gobernadores de la Fed entre 2006 y 2011, desempeñando un papel clave durante la crisis financiera de 2008. En un mensaje en Truth Social, Trump ha dicho que conoce a Warsh desde hace mucho tiempo y que no tiene dudas de que pasará a ser uno de los grandes presidentes de la Reserva Federal, tal vez el mejor, nunca dice te defraudará. Zelensky no cederá el Donbass y pide firmar un acuerdo de seguridad con Estados Unidos antes de la paz. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha insistido en que Ucrania no aceptará las exigencias territoriales de Rusia, que pide quedarse con todo el Donbass para poner fin a la guerra. También ha explicado que el acuerdo sobre las garantías de seguridad que pide Estados Unidos para que el Kremlin no vuelva a invadir debe firmarse antes de que se confirme el hipotético acuerdo de paz que acabe con el conflicto. Principio de acuerdo en Países Bajos para formar nuevo gobierno. 3 partidos de centro-derecha liderados por el liberal progresista Ruud de Getten anuncian en Países Bajos los detalles del acuerdo que sentará las bases del futuro gobierno en minoría, una fórmula poco habitual en el país y que está generando escepticismo por su falta de estabilidad y respaldo parlamentario. Damasco y los kurdos sirios anuncian un acuerdo integral para su adhesión al Estado. El pacto estipula la integración estatal de las instituciones gestionadas por la autoproclamada Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria, un ente de gobierno paralelo en las áreas hasta ahora controladas por la alianza liderada por los kurdos. Entramos ya en harina en toda esta información geopolítica intensa de la jornada, Blanca. 55 años, economista y banquero, es el perfil de Kevin Warsh, a quien Donald Trump ha designado para sustituir al frente de la Fed a Jerome Powell. El exgobernador de la Reserva Federal, Kevin Warsh, es académico y experto en política económica y ha sido elegido por Trump por su mayor disposición, mayor que la de Powell, a respaldar su enfoque sobre los tipos de interés y el crecimiento económico. Gemma González. Donald Trump ya tiene quien sustituya a Jerome Powell al frente de la Fed. Se trata de Kevin Warsh, economista, banquero estadounidense de 55 años y con una larga trayectoria en política económica y banca. Destaca además por su faceta académica. Warsh fue gobernador de la Junta de Gobernadores de la Fed entre 2006 y 2011, nombrado durante la administración de George Bush, y participó en la gestión de la crisis financiera global de 2008. En ese tiempo fue uno de los miembros más jóvenes de la Fed y ganó reputación por su experiencia técnica y comprensión de los mercados financieros. Después de esa primera etapa en la Fed, Warsh trabajó en Morgan Stanley, fue asesor económico de la Casa Blanca y académico en la Universidad de Stanford. Está casado con Jane Lauder, miembro de la familia Steele Lauder. Su suegro, Ronald Lauder, es un estrecho aliado de Trump, lo que refuerza sus conexiones políticas. Warsh es considerado un halcón, preocupado por evitar la inflación y favoreciendo la credibilidad monetaria y disciplina con cautela sobre políticas demasiado expansivas. Durante su paso por la Reserva Federal, apoyó medidas agresivas durante la crisis y debatió sobre el equilibrio entre crecimiento y estabilidad financiera. Ahora, sin embargo, ha cambiado su postura y ha adoptado posiciones más compatibles con la visión de Trump, incluyendo un apoyo implícito a tipos de interés más bajos para estimular la economía. La designación de Warsh por Trump tiene también una lógica política, no es un desconocido, y a diferencia de nombres más partidistas o abiertamente trumpistas, Warsh ofrece un perfil técnico respetado por la comunidad financiera, lo que puede facilitar su confirmación en el Senado y dar imagen de independencia. Pero, ¿cuáles son las principales diferencias entre Warsh y Powell? Ambos representan dos ideas distintas de cómo debe comportarse la Fed. Powell cree en dar señales graduales a los mercados y es un gestor del equilibrio. Warsh es más doctrinal y estratégico. Powell prefiere actuar despacio y evitar sobresaltos, mientras que Warsh
parece más dispuesto a actuar rápidamente y a usar la política monetaria como palanca de crecimiento. Le da menos miedo cambiar de rumbo. En cuanto a su relación con los mercados, Powell quiere tranquilidad y ve a la Fed como ancla de estabilidad, mientras que Wars cree que los mercados se han vuelto adictos al dinero barato y se muestra crítico con los estímulos prolongados. En definitiva, y según la visión de Trump, Jerome Powell es un freno y Kevin Warsh un volante para conducir la economía hacia donde él quiere. Designación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Fed, que antes de conocerse ya gustaba al mercado. Patricia García, de Macroyield. Parece que a los inversores el hecho de que el nombre de Warsh esté tomando muchísima más forma, es ahora el que las apuestas están ganando por goleada. Parece que a los inversores esto les está proporcionando un cierto alivio. El hecho de que esta persona sea un economista de referencia, que haya sido halcón, aunque ahora esté abogando por recortes de tipos, pues hace pensar o hace modera ese temor a que se perdiera la independencia de la Fed. Designación que, como decíamos, gusta al mercado, por lo menos gusta a las plazas europeas. El IBEX 35 opera hasta ahora con subidas del 1,76%, 17.897 puntos. París arriba un 0,71%, el DAX Xetra alemana se revaloriza un 0,88%, mientras que el Eurostoxx 50 opera con subidas del 0,95%. Los futuros americanos, sin embargo, muestran hasta ahora una apertura claramente a la baja de Wall Street. El futuro sobre el Dow Jones de Industriales cede un 0,42% a 48.865 puntos. Recortes del 0,4% para el futuro sobre el S&P 500, 6.940 puntos, mientras que el futuro sobre el Nasdaq 100 opera con caídas de medio punto porcentual. Se coloca el tecnológico en los 25.750 puntos. Esta designación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Fed impacta también en el mercado de divisas. Vemos al euro corregir con fuerza frente al dólar. Baja la moneda comunitaria un 0,42%. Se compra y vende a esta hora a 1,17 dólares. Y aunque las tensiones entre Estados Unidos e Irán tienen raíces profundas, comenzaron con la revolución iraní de 1979, en este 2026 se están incrementando a marchas forzadas. El detonante de las protestas civiles en Irán y el objetivo de Estados Unidos de tener el programa nuclear de los ayatolás. Por ello, Trump lleva semanas amenazando al régimen iraní. Por eso, Washington ha desplegado en la zona una amplia presencia militar. Lo he tenido y lo estoy planeando. Tenemos muchos barcos muy grandes y muy potentes navegando hacia Irán en este momento y sería estupendo no tener que utilizarlos. El portaaviones USS Abraham Lincoln se encuentra ya en el Golfo Pérsico acompañado de varios destructores con misiles guiados y otros buques de la Armada. Estas formaciones navales forman lo que Trump llama una armada de superficie poderosa frente a Irán. La Casa Blanca ha desplegado además aviones de combate F-15E Strike Eagles y unidades aéreas capaces de operar desde el portaaviones. Trump ha reforzado además el despliegue de sistemas antimisiles y tropas en bases clave de la región para proteger a las fuerzas estadounidenses y a los aliados ante posibles ataques iraníes. Frente a esto, Teherán ha advertido de que si Washington ataca, no solo Irán responderá, sino que podría golpear bases estadounidenses en países aliados de la región. Y en este contexto, Turquía se ha ofrecido a mediar entre Irán y Estados Unidos. En este punto nos preguntamos por qué hay países que se ofrecen siempre como mediadores. ¿Qué ganan? ¿Qué buscan? Rubén Gil. No es altruismo ni pura casualidad. Cuando un país se ofrece una y otra vez como mediador en un conflicto, está jugando por lo general varias cartas a la vez. Mediar coloca a ese país en el centro de la mesa, habla con todos, se entera de todo antes que nadie y puede conseguir resultados que le favorezcan. Ser el país con el que todos hablan le convierte a ojos de la opinión pública en un Estado responsable, en un actor imprescindible y en una potencia regional. Para líderes como el turco Erdogan, ofrecer a Turquía como mediador refuerza
refuerza tanto la imagen externa como interna de su país. La mediación abre las puertas, además, a acuerdos comerciales en sectores estratégicos, como el gas, el petróleo o los corredores comerciales, y le ofrece al mediador la posibilidad de participar en la reconstrucción posterior al conflicto. Turquía juega a no casarse del todo con nadie. Está en la OTAN, pero le compra armas a Rusia. Apoya a Ucrania, pero habla con Moscú. Rivaliza con Europa, pero negocia con ella. Ser mediador justifica esta ambigüedad sin parecer un traidor. A veces mediar evita además a ese país que el conflicto se le vuelva en contra. No todos los países pueden mediar. Para que te acepten como mediador necesitas credibilidad, no ser visto como un enemigo total y tener una influencia real. Por eso Suiza, Noruega, Turquía y Qatar aparecen una y otra vez como mediadores. Estos países, sin embargo, no juegan el mismo juego. Suiza suele ser el árbitro, con un perfil de neutralidad, suele ser sede de negociaciones. ONGs y de instituciones como la Organización Mundial del Comercio y la Cruz Roja. Suiza ofrece estabilidad financiera y política, ejerce de notario y garantiza que el proceso sea limpio. Qatar es pequeño pero hiperactivo, es rápido, flexible y transaccional. Su forma de mediar es distinta a la de Suiza. Usa el dinero y canales secretos y ofrece refugio político. Media incluso donde otros no quieren ensuciarse. Puede hablar con todos y cierra acuerdos rápidos, mientras que Turquía, ya lo hemos dicho, suele tener un estilo político y algo más estratégico. En conclusión, Suiza compite por ser el mediador que ofrece un lugar seguro, Qatar por ser el que sí puede hablar con todos, mientras que Turquía podría ser el que puede forzar un resultado. Siria necesita reunificar su territorio y finalizar sus conflictos bélicos internos. Por eso es una gran noticia para Damasco que las fuerzas kurdas hayan aceptado integrarse en el ejército del gobierno. Siria podría así curar una herida que dificulta su salida de la guerra que ha asolado el país durante más de una década. Pablo Llanoné. Desde la caída del régimen de Bashar al-Assad, las fuerzas kurdas han reivindicado la autonomía de Rojava, la región que ocupan desde hace más de una década y que han defendido a capa y espada en su lucha contra el Estado Islámico. El presidente Ahmed al-Sharaa, sin embargo, pretendía unificar el país para consolidar su control sobre el territorio. La etnia kurda se negó y, haciendo uso de armamento estadounidense, inició hace un mes una batalla encarnizada que las fuerzas democráticas sirias finalmente han ganado. Tras asediar a los kurdos, lograron forjar un alto al fuego al tiempo que reconocieron la ciudadanía e idioma kurdos. Que ahora las fuerzas de dicha etnia se integren con el ejército nacional es la prueba definitiva de que el conflicto parece haber llegado a su fin. De esta manera, Damasco no solo gana una soberanía territorial estable, sino que además tendrá acceso a las riquezas petroleras y gasísticas que esconde el noreste sirio, lo cual le permitirá catalizar su reparación económica. Asimismo, esta integración será bien recibida por Washington, que ha sido un aliado fiel de los kurdos en su guerra contra el Estado Islámico desde el estallido de la guerra civil. Tras la caída de al-Assad, Donald Trump retiró las sanciones a Siria y apoyó al gobierno de Ahmed al-Sharaa. Aunque seguía apoyando a los kurdos, recibió con agrado la ofensiva siria en el noreste del país, puesto que la unidad nacional trasciende a los intereses de los viejos amigos de Washington. Quiero ver paz, sí, la quiero, dijo Donald Trump. Como saben, nos llevamos muy bien con los kurdos y el gobierno sirio. Han sido enemigos naturales durante años, pero nos llevamos bien con ambos y queremos que Siria triunfe. Y hasta ahora creo que lo están logrando, pero esto apenas está estallando y queremos detenerlo. Ahora que el conflicto ha llegado a su fin, el apoyo estadounidense será clave para que se lleve a cabo la integración con éxito. Asimismo, estimulará la creación de capital extranjero que podrá dar un empujón a la economía siria. A corto plazo, sin embargo, es fundamental la entrega de ayuda que pueda paliar la escasez de alimentos entre la minoría kurda. Ucrania y Rusia han aceptado un alto el fuego propuesto por Donald Trump. Permitirá allanar el camino a negociaciones que tendrán lugar en las próximas semanas. Pablo. Tregua que detendrá los ataques sobre infraestructura energética crítica en pleno invierno y heladas constantes. Es el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien ha explicado cómo se ha llegado a este entendimiento. Al parecer ha sido Trump quien personalmente le ha pedido a su homólogo ruso que se abstenga una semana antes del 1 de febrero de realizar ataques en Kiev. Dice que es el periodo que permitirá la creación de condiciones favorables para poder llegar a cabo negociaciones. Aunque Zelensky ha aceptado esta paz acordada entre Trump y Putin, ha insistido en que Ucrania no aceptará las exigencias territoriales de Rusia, que recordemos pretende hacerse con todo
del Donbass. Moscú y Kiev han aceptado todos los demás puntos del borrador que hace unos meses Washington elaboró junto a Bruselas y Ucrania y que entregó posteriormente al Kremlin. Todos los puntos han sido aceptados, menos el de la cuestión territorial. Putin, además, no es el único con exigencias. Zelensky ha pedido a Estados Unidos que el Kremlin garantice que no volverá a invadir Ucrania. Deberá comprometerse a ello, dice Zelensky, incluso antes de que se confirme cualquier hipotético acuerdo de paz definitivo. Mientras, y sobre el terreno, hasta que ese nuevo alto el fuego se haga efectivo, continúan los ataques. Esta madrugada Rusia ha lanzado contra Ucrania un misil balístico y 111 drones de larga distancia de distintos tipos dirigidos a regiones ucranianas fronterizas con Rusia. Gran reapertura del Gadis de la calle General Ruiz. Ya estamos de vuelta con todo lo que quieres y más. Un Gadis más grande, más cómodo y con un horario mucho más amplio, pero con nuestra apuesta de siempre por el producto local, las mejores marcas, los mejores precios y, por supuesto, la mejor atención. Ven hoy y registra una compra igual o superior a 30 euros en nuestra app y llévate un cheque en Gadis más. Te esperamos en el Gadis de la calle General Ruiz. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Una zona del mundo como es Oriente Medio, que es clave, atraviesa un momento más complejo de lo habitual, si cabe, con la encrucijada crítica que vive Irán, con el régimen débil, con la sociedad civil protestando, con una situación de calma tensa, mientras Estados Unidos, especialmente, intenta tener una postura disuasoria, amaga a Donald Trump con una intervención directa, y uno no puede más que preguntarse, ¿se va a producir esa intervención? En tal caso, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Qué indicios tenemos? Pues vamos a analizar una serie de escenarios con Carlos de Antonio Alcázar, analista de seguridad del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Carlos, un placer tenerte aquí de nuevo. Bienvenido. Buenas tardes. Muy buenos días, Rafa. Vamos a hacer, si te parece, primero, por dar contexto, una aproximación básica a la situación. Como he mencionado al comienzo, los ayatolás están en el peor momento de casi medio siglo de historia de revolución islámica, de teocracia, y es casi un punto de inflexión en esa sociedad, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, mira, desde todo esto empezó hace mucho tiempo, ¿no? Pero así más duramente el 28 de diciembre pasado, ¿no? Con esas revueltas claramente por motivos económicos, por la gravísima crisis económica y otras cosas en Irán, que se han convertido pues en una revuelta pues antigubernamental, ¿no? La represión ha sido brutal. Se habla de muchos miles de muertos. Yo no te voy a poner una cifra, porque las cifras algún día se sabrán. Pero es que parece que ha habido además de disparos a bocajarro y hasta parece ser francotiradores, es que se juntan tres dinámicas, ¿no? Se junta la gran crisis de legitimidad que tiene el régimen, se junta esa ansiedad que le está entrando al régimen porque ve que las revueltas, que ahora han parado, claro, lógicamente por la represión y porque posiblemente se espera algo, y luego sobre todo lo importante es la transformación psicológica de la sociedad iraní, que es importante, ¿no? Que ha dado un paso muy importante, ¿no? Ya no aguantan más. Además hay una fractura generacional incluso que tiene una élite teocrática anciana en general y sus una población servidores, muy joven. Y una población muy joven de muchos millones de habitantes. Afirmativo. En cuanto a la posibilidad de que suceda algo, pues Donald Trump ha avanzado en diversos contextos la posibilidad de ataques a Irán. Yo te pregunto, Carlos, ¿es factible realmente ese ataque
que Irán ya ha advertido, si se produce, será considerado una declaración de guerra? Bueno, yo creo que Trump tiene todas las opciones en la mesa, ¿no? El ataque es factible. Antes no había portaaviones, ahora ya hay un portaaviones en zona con su grupo de escoltas, pero antes también se ha completado una serie de capacidades, aviación embarcada, misiles Tomahawk en submarinos, aviones F-15, F-35, quizás también unidades de operaciones especiales cercanas, etcétera, etcétera. Es decir, están en una estrategia de una preparación flexible para tener distintas opciones operacionales. Y además hay una serie de indicativos, ¿no? También determinadas líneas aéreas han suspendido vuelos dentro y fuera de zona, este gran movimiento de capacidades militares y, lo más importante, económicamente y militarmente, este despliegue no se puede mantener sine die. Claro. Luego posiblemente se utilice de alguna manera. Claro. Hemos visto que hay visos de que ese ataque se puede producir. Vamos a ver opciones. ¿Por qué te decantarías tú analizando lo que se ve? Una operación quirúrgica como la de los 12 días, que fue verdaderamente un golpe para el régimen, pero muy aséptica, o un ataque mucho mayor. Bueno, volvemos a la bola de cristal. Es una pregunta difícil, como tú bien sabes. Una acción limitada podría reforzar al régimen si no sale bien. Una acción mayor tiene muchos riesgos operacionales, muchos riesgos humanos, políticos, estratégicos, económicos. Ten en cuenta que se le han puesto una serie de condiciones a Irán que no las ha aceptado, ¿no? Estados Unidos termina ya con el enriquecimiento de uranio, ya no al programa de misiles, entrega el uranio que tengas enriquecido y abandona el apoyo a tus proxies, y han dicho que no. Entonces, pues puede haber una operación a instalaciones nucleares, ¿vale? A bases de misiles, y algunas están cerca de instalaciones nucleares, al liderazgo político y militar y religioso, tanto como la Guardia Revolucionaria. Pues posiblemente tengamos pronto una acción relevante que puede tener unas consecuencias bastante grandes. No sé si quienes nos escuchan son conscientes. Hablabas del enriquecimiento de uranio. Recuerdo que hablaba con un experto que había sido miembro del directorio de la Organización Internacional del Uranio, que es la que gestiona todo el combustible y la que lleva a los inspectores a través de la OIEA. Decía que tienen 400 kilos enriquecidos al 60%, que es el paso previo, y que hay que trabajar mucho para enriquecerlo al 60% a que sea de calidad bomba nuclear. Por lo tanto, bromas las justas. Has mencionado también, Carlos, que en esta ocasión no había un despliegue contundente. Por contundente me refiero pues a un portaaviones de grandes capacidades en la zona. Nos has mencionado que hay otras alternativas. Has hablado de submarinos con ciertos misiles, de grupos especiales. No sé si es que le ha pillado contrapié a Trump y por eso no estaba aquello allí. ¿Cómo lo ves tú? Porque puede seguir operando, desde luego, ¿no? Por lo que nos has dicho. Sí, yo creo que en algún momento, ¿cómo te lo diría yo así, diplomáticamente y suavemente? Quien mucho habla, mucho hierra, ¿no? Entonces a lo mejor, que no quiero decir nada, a lo mejor se adelantó. Eso animó al pueblo iraní, eso ha provocado una represión, etcétera, etcétera. Bueno, había determinados peones, determinadas capacidades militares ya en zona, otras que podían llegar, y bueno, pues ahora ha llegado ya el grueso de lo que tenía que llegar. Bueno, todas las opciones están ahí, y para hacer algo en lo militar pues es preciso un planeamiento muy largo, muy detallado, dependiendo de la situación, ¿no? Pero suele ser bastante largo, detallado, exhaustivo. Es que Irán no es cualquier cosa. No es Venezuela, por ejemplo. No es cualquier cosa. Yo espero solo que no entremos en la teoría de la pizza en el Pentágono. Que no sé si Cuéntame, la sabes. No, ilústranos. Bueno, es que parece ser que hay, o sale por ahí gente que dice que cuando hay una gran compra, van repartidores al Pentágono con pizza, fuera de horas de trabajo,
es que se está organizando algo. Bueno, te diré que esa teoría es para mí totalmente absurda, primero, por los que alguna vez de visita o trabajando. Hemos estado en el Pentágono para algo. Primero, allí dentro hay Pizza Hut, Wendy's, Burger King, restaurantes, comedores habilitados 24 horas, 7 días, 365 días, round the clock, como dicen ellos, ¿no? Y luego que nadie se pone en la puerta del Pentágono a llamar y decir con 500 pizzas, etcétera, etcétera. Ahí lo dejo. Total. No olvidemos, manejando los diversos escenarios, las diversas posibilidades que tiene Estados Unidos, algo que tú también has mencionado en una de tus respuestas anteriores, que el coste es importante. La estrategia de defensa nacional del Departamento de Guerra de Estados Unidos lo deja claro. No se pueden detraer recursos a largo plazo de otros focos que sean más relevantes. Aunque este sea importante, hay otros que ahora mismo para Estados Unidos son más relevantes. Efectivamente, mira, cuando yo era un joven, bueno, me sigo considerando joven, pero cuando era un joven capitán, comandante, estábamos... teniente capitán, aún estábamos en la Guerra Fría, ¿vale? Entonces, OTAN, Estados Unidos, siempre hablaba de poder hacer frente a 2 teatros de operaciones mayores y quizás uno menor, ¿vale? Ahora mismo, pues, uno mayor y uno menor, y poco más. Entonces, si los Estados Unidos han decidido llevar desde la región Indo-Pacífico, desde el mar de China, a través del mar Índico, al Golfo Pérsico algo, es porque seguro que tienen muchísima más inteligencia, quiero decir, inteligencia en medios de inteligencia, que tú y que yo. Tremendo. Y lo han hecho por algo. En todo lo que hemos explorado hasta ahora, nos falta una cosa, que es la respuesta que pueda dar Irán. Es evidente, Carlos, sus proxies están muy debilitados, muchos descabezados, acciones de la propia Israel en su momento, pero claro... Los hutíes están ahí, ellos tienen también sus propias capacidades. Hasta ahora no han bloqueado Hormuz, pero eso puede generar una conmoción económica global. Efectivamente, eso es un gran riesgo y eso es un peligro. Yo creo que con seguridad habrá alguna respuesta de Irán. Yo espero que no ataquen ellos preventivamente, ¿vale? Y si no es así y atacan en respuesta, habrá que ver con qué pueden atacar o qué les queda para poder atacar, ¿no? Puede ser, pues, desde una respuesta un tanto, ¿cómo te diría? Bueno, te lo voy a decir. ¿Simbólica? No, salvaje. Salvaje. Fíjate, ibas por el otro lado justo. O contenida. Contenida y limitada, ¿no? Ellos tendrán que ver qué es lo que quieren, ¿no? Desde atacar ciudades, por ejemplo, de Israel o de otros aliados de Estados Unidos en Oriente Medio, bases de Estados Unidos en toda la zona, pues la disrupción, el corte de comunicaciones en el estrecho de Hormuz, hasta acciones híbridas y terroristas, ¿no? Ellos tienen una amplia panoplia. Claro. No son solo los misiles, que lo son, que es muy grave. Vamos a ver, yo creo que respuesta va a haber seguro. A mí la que hicieron a los 12 días, a la guerra de los 12 días, yo no soy un experto, pero me pareció magra, me pareció poca cosa. Quiero decir, para que te han bombardeado instalaciones clave que partieran la joya de tu corona y que se supone que eran estratégicas. Ese sería un ejemplo de respuesta contenida de las dos que has perfilado. Sí, contenida, pero allí fue curiosa porque atacaron a la población civil Israel. Atacaron edificios, atacaron hospitales, ¿vale? Y luego fue muy curioso. El último misil lo tiraron ellos, como para decir, hemos ganado. Alguien no le dejó a Israel contraatacar. Para no alargarlo. Exactamente. Entonces ellos se quedaron con ese sabor de boca de hemos ganado. Pero que no fue así, claro. Por cierto, en esa guerra de los 12 días también muy llamativo. Nadie ayudó a los ayatolás, por lo menos de forma contundente. Tampoco se ha ayudado a Venezuela. Entonces, ¿qué esperamos de China, de Rusia? Porque para China, Irán es mucho más importante que Venezuela. No cabe duda.
Efectivamente. Yo no espero ayuda. Me puedo equivocar, no espero ayuda. Yo creo que ya se estará hablando, o ya... La ayuda primero ha llegado de otra manera, ¿no? Quiero imaginar, quizás, tal vez, que dijo aquel, ¿no? Rusos y chinos han completado lo que han podido en capacidades militares, en defensa antiaérea... Y ahí te quedas. Y ahí me quedo, quizás, ¿no? En el quizás. Pero no creo que vayan a dar algún otro paso mayor, primero porque China está de espectador y está viendo cosas, ¿vale? Y está más centrada a lo mejor en otros sitios, y en Venezuela ha recibido un buen palo indirectamente, ¿no? Un buen golpe. Y Rusia, a pesar de que parece que lo está ganando todo, que yo no lo veo así, no está para muchas ayudas. Lo dejo ahí. Permíteme que termine contigo como augur. Ya sé que no se puede, pero bueno, aún así quiero aprovechar tu expertise. ¿Qué escenarios ves más probables en este momento? Bueno, hace poco yo escribí en determinado medio 3 escenarios que son posibles, ¿no? Son posibles, es decir, desde un ataque serio, una acción decisiva de Estados Unidos, ya con un portaaviones y su grupo de escoltas, una confrontación bastante seria. Eso puede tener un impacto económico, una inestabilidad, una reordenación de todo el Oriente Medio y una crisis un poquito prolongada, ¿no? Ese sería el escenario más grande, ¿no? Luego una acción limitada, es decir, que se ataque quirúrgicamente, destrucción, degradación de determinadas capacidades iraníes, del liderazgo, etcétera, etcétera. Irán responde limitadamente, estamos en ese juego. De ahí, dependiendo de las actuaciones, podemos pasar al escenario 1 y complicarnos la vida, ¿no? O el tercer escenario, que es decir, una presión militar, colocar el portaaviones ahí, colocar los medios, o elimináis o atendéis a nuestras condiciones o atacamos, es decir, desescalada diplomática, etcétera, etcétera. Hombre, esto prolongaría un poquito la tensión social en Irán, ¿no? Y los iraníes yo creo que se sentirían un poquito, ¿cómo lo diría yo? Como engañados, ¿no? Engañados por Estados Unidos. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y yo no sé cómo vamos de tiempo, pero yo te diría que después de estos escenarios los vamos a ver alguno más pronto que tarde. Eso es mojarse mucho, Carlos. Bueno, más pronto que tarde. Ahí hay un ámbito. La duración del ataque, si existe, pues posiblemente sería entre 48 y 72 horas. No más, porque no hay mucho interés en crear una crisis económica grave. Es que, por poner un ejemplo, el 20% del petróleo mundial pasa por Hormuz. Si hay un bloqueo de Hormuz, y los analistas hablan de $100 el barril. Efectivamente. Entonces, pues las bolsas habría que hacerlo, se resienten, habría que hacerlo en un determinado momento, etcétera, etcétera. Pero una vez que se hace, lo importante es no hacer de Irán un Estado fallido, tener un respeto por Irán y por los iraníes, ¿vale? Y luego el día después, que ya hay mucha gente que habla de liderazgos, de Reza Pahlavi, de etcétera, etcétera. Bueno, dejemos al pueblo iraní que elija el liderazgo y que tenga una transición, si Dios quiere, a un régimen distinto. Efectivamente. Más respetuoso con los derechos humanos, por lo menos. Afirmativo, como mínimo. Es un placer hablar contigo y aprender. Carlos Antonio Alcázar, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias a ti, Rafa. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o en alquiver.es. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet.
En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. En el mapa de la seguridad europea, algo es evidente, se está desplazando hacia el este. Tenemos aquí un claro protagonista, Polonia, que no solo ha multiplicado su inversión en defensa, sino que aspira a convertirse, da la sensación, en uno de los pilares estratégicos del continente en un momento como este de tanta incertidumbre global. Su posición, su estrategia, plantea preguntas de fondo sobre el liderazgo en la Unión, sobre el vínculo transatlántico, sobre los futuros equilibrios de poder en el ámbito europeo. Y eso lo analizamos con Anna Soroka, que es directora de la Cátedra de Ciberseguridad en el ámbito social, empresarial y de defensa de la Universidad CEU San Pablo y ex embajadora de Polonia en España. Ana, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Como digo, Polonia destaca por su apuesta por la defensa, se ha convertido en líder de gasto en defensa dentro de la Unión Europea, de la OTAN. Ese esfuerzo hay que interpretarlo como una respuesta de ahora, circunstancial, coyuntural, a la amenaza rusa, o como una doctrina estratégica de largo plazo? Bueno, nuestra posición geopolítica no cambia nunca. Es decir, ahora, y nosotros hemos visto ya antes Rusia como un país que sigue con sus políticas imperialistas, y lo hemos hecho en 2014 cuando pasó lo de Crimea, ¿no? Y cuando el resto del mundo no reaccionó muy fuerte a la anexión de la Crimea. Durante muchos años en Europa se hablaba del eje París-Berlín como motor de la seguridad europea. Da la sensación de que ahora todo esto pivota, gira hacia el este de Europa. Yo te pregunto, Ana, ¿Polonia aspira de una manera u otra, explícita o implícitamente, a ser líder, a ejercer ese liderazgo? Yo creo que ya no soy embajadora, ya puedo expresarme hablar con libertad. Con la libertad de la cátedra, que soy también la profesora en la universidad donde es mi cátedra. Vamos a ver, Polonia apuesta por cooperación realmente. Se reactivó de algún modo el Weimar, que es una cooperación entre Alemania, Francia y Polonia. Así que otra vez Polonia intenta hablar con estos dos países tan importantes en la Unión Europea acerca también de la seguridad, por supuesto. También sabemos, en paralelo, Ana, que Polonia es uno de los aliados más firmes de Washington en el continente. Yo me pregunto si esto refuerza el vínculo de todos en la cohesión transatlántica, o si esto puede generar fricciones ahora que se supone que la Unión Europea quiere mayor autonomía estratégica. Polonia lo hemos visto con Groenlandia ahora, ¿no? Por un lado, Polonia habla de la integridad territorial de Dinamarca. Por otro lado, no manda las tropas a Groenlandia. Es decir, estamos apoyando la mayor integración de la Unión Europea en el ámbito de defensa, pero Estados Unidos y OTAN siguen siendo nuestro garante de integridad también territorial. Da la sensación de que los países del flanco oriental, de la parte oriental de Europa, no sé si por experiencia histórica, porque tenéis mucha, de muchos siglos, perciben antes las amenazas y son las que están empujando, las que están promoviendo que el conjunto de Europa se replantee su tardanza tomando decisiones, sus cautelas a la hora de ser más autónomos, de poder defendernos, de apostar por una militarización con sentido.
Yo tengo ciertas dudas si la Unión Europea de verdad está en ese camino y si los otros países, digamos, más occidentales de la Unión Europea empujan por ello, ¿no? Yo creo que quien más está interesado en la Unión Europea como un jugador fuerte y ponente en el ámbito de defensa son los países del este de la Unión Europea, porque son ellos realmente que sienten la guerra que está al lado, ¿no? Claro. Que está en Ucrania. Es una cuestión geográfica y de lo que te decía, de historia también, ¿no? Pues todos sabemos cómo ha sido la historia de Polonia, pérdidas de territorio, grandezas, pero también desaparición casi como país en algunas ocasiones y supongo que por eso son tan celosos y se quieren defender con tanto interés. Pero también se puede observar el cambio de política de defensa de los países nórdicos, ¿no? Que también sienten la guerra en Ucrania más cercana y también colaboran estrechamente con los países bálticos. A mí me recuerda, con todas las diferencias como países, pero paralelo, una cierta historia paralela con Finlandia especialmente, que ha tenido guerras hasta en el 44, tuvo una guerra contra la Unión Soviética, o sea que ahí lógico que surja ese interés. Polonia se rearma, Polonia invierte en defensa, se moderniza y se moderniza con mucha rapidez. ¿Y esto cómo se ve, cómo crees tú que se ve desde Moscú? ¿Tiene realmente efectos disuasorios a la hora de los equilibrios militares y de lo que se ve capaz Putin de hacer o no? Yo no soy gran experta en Rusia, lo tengo que reconocer, pero yo creo que Rusia no funciona de todo como nosotros imaginamos que funciona un país democrático, ¿no? Uh-huh. Entonces, es difícil realmente saber cómo reacciona Putin a lo que está pasando en Polonia con poner Polonia otra vez como muy fuerte en el ámbito de defensa. Es difícil realmente adivinar cuál puede ser la respuesta de Putin a todo ello. Seguro que la sociedad polaca sí la conoces. Liderar la defensa, como estamos viendo que está sucediendo con Polonia, pues esto implica, pues sí, que estás más protegido, pero también implica costes económicos, costes sociales. Yo no sé cómo es el consenso dentro de la sociedad polaca, no sé si hay un consenso duradero a la hora de ir en esa dirección, con esta prioridad estratégica, o si a medida que el esfuerzo se prolongue y le reste dinero, presupuestos de otras partidas, pues eso pueda flaquear. De momento hay un consenso, de momento la sociedad polaca está convencida que hay que invertir en defensa porque de este modo se siente más segura. Y al final seguridad es lo más importante. Entonces, mientras que haya guerra en Ucrania, mientras que en Rusia está Putin gobernando y su equipo, pues no creo que la sociedad polaca cambie en ese sentido y va a pensar que más importante es educación, salud, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos en esas circunstancias ahora geopolíticas que la sociedad polaca lo ve, lo siente y tiene miedo. Claro. Si la guerra de Ucrania, Ana, que sabemos que ha marcado ese punto de inflexión, desde Crimea, etcétera, ¿qué ocurrirá? ¿Qué crees tú que ocurrirá en un escenario de posguerra? Porque puede darse, por ejemplo, una solución a la coreana, en la cual no ha terminado la guerra, simplemente está congelado el conflicto. Supongo que no es lo mismo una resolución que otra. No son los mismos los escenarios en un caso que en otro. Por supuesto que no, pero lo que es importante en eso que Ucrania es el país que debe tener la voz más importante en las negociaciones. Entonces, porque nosotros en Polonia tenemos una experiencia malísima que se llama Yauta, donde se repartió Europa y Polonia también entre el mundo occidental y entonces Unión Soviética. Entonces, cuando vemos que otro país puede estar en las mismas circunstancias, lo vemos que es injusto. Entonces, todo depende
cómo van a ser las negociaciones y si Ucrania va a estar de acuerdo con esto y el pueblo ucraniano, porque ha muerto mucha gente en Ucrania. No, es tremendo. Vamos a hacer ya 4 años de conflicto, de guerra ya desatada. Es tremendo. Y además hay otra pregunta. Si se termina la guerra en Ucrania, Ucrania va a perder una parte de su territorio. ¿Va a ser el final de las guerras empezadas por Putin? Esa es la gran pregunta. Eso es lo que sostienen muchos europeos, que no va a pasar, que va a seguir atacando y que va a seguir haciendo más grandes espacios de influencia. Por cierto, hablando de espacios de influencia, vosotros tenéis Bielorrusia. Bielorrusia da la sensación desde aquí, de forma completamente intuitiva, de que es Rusia. A efectos de tránsito de militares, de peligro para sus vecinos. Sí, sin duda Rusia tiene un gran impacto sobre la política de Bielorrusia, pero Bielorrusia sigue siendo un país independiente. Y por supuesto nosotros también tenemos problemas con Bielorrusia, o hemos tenido con la guerra híbrida y con todo el tema de los migrantes traídos desde Siria, Afganistán, etcétera, que están en la frontera polaca. Es una guerra híbrida en todos los... Hoy por hoy, la guerra en Ucrania también es una guerra híbrida, porque sí, la gente pierde la vida, pero también los rusos atacan las fuentes de energía ucraniana, etcétera, etcétera, etcétera. Así que... De hecho, con esa especie de tregua invernal que se ha alcanzado recientemente, se sigue produciendo ataques todavía porque se saltan esa tregua y es en un momento especialmente delicado. Eso hay que decírselo a los espectadores. Hace frío en España, ni comparación con lo que hace en Ucrania, y si te quedas sin calefacción en estos momentos, pues es otra forma de atacarte, otra forma de guerra. Mirando a futuro, de verdad, en tu convencimiento interno, como hemos escuchado a muchos ministros de defensa de la zona de centro y sobre todo de este y norte de Europa, ¿crees que va a haber un conflicto de Rusia con un país OTAN? Porque es que eso ya es un cambio cualitativo, eso ya son palabras mayores. Sí, yo no soy muy optimista en todo lo que está pasando en esta parte de Europa. Espero que no, pero no lo descarto. Por eso tenemos que rearmarnos, ¿no? Y por eso tenemos que tener claras las prioridades. En cualquier caso, es evidente, yo no sé eso cómo se vive desde Polonia, vosotros sois, tú que vives aquí en España, estás justo en el balcón del Atlántico, muy lejos, pero Polonia es la primera zona de contención de esa guerra, junto con los bálticos, con Finlandia, etcétera. Eso supongo que influye mucho en la conciencia que tenéis vosotros del momento geopolítico actual, ¿no?, los polacos. Sí, por eso invertimos tanto en defensa, por supuesto. Me hace gracia porque Trump insiste en lo del 5% del PIB, pero Estados Unidos no llega al 5% del PIB y sé que su cifra absoluta es brutal, es mucho más grande que la de cualquier otro país del mundo, pero Polonia está por delante que Estados Unidos ahora en porcentaje relativo sobre PIB. Exactamente. Ahora creo que el año pasado era 3,8. Así que sí, nosotros invertimos ahora mucho en defensa y tal como hemos hablado, la sociedad polaca está de acuerdo. Ahora yo creo, Ana, que lo difícil es convencer a los que estamos más cerca del Atlántico, a la sociedad y a los dirigentes, pero supongo que eso es lo básico de pertenecer a un club, ¿no? Responder de forma solidaria. Últimamente en Polonia se habla no tanto de autonomía estratégica, sino de sinergia estratégica. Claro, mira, un buen matiz que tenemos que aprender y desarrollar desde aquí también. Ana Soroka, que es directora de la cátedra en la Universidad CEU San Pablo y que además ha sido embajadora. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico, en la que hemos reflexionado precisamente sobre la situación en la que está el conflicto en Ucrania. Hemos contado las noticias de la jornada, hemos analizado la encrucijada de Irán y hablado de Polonia y el rearme y su posición geoestratégica. Sean felices, pasen buena tarde y acudan siempre a su cita con nosotros en Pulso Geopolítico. Hasta la próxima.
En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas.